Buenas tardes, feliz miércoles, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Noticias Globovisión Salud. 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. De inmediato le vamos a presentar los titulares del día en materia de salud. Realizan primera intervención de cambio de sexo en el Hospital Magallanes de Catia en Caracas. En internacionales, la Organización Panamericana de la Salud informó que la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública asociado con la pobreza en El Salvador. En avances científicos, según un estudio, la mayoría de las complicaciones arteriales se vinculan con las enfermedades asintomáticas. Conozca en qué consiste la intervención del respirador bucal y cuáles serían los cambios tanto físicos como psicológicos que presentan los pacientes. Mediante el programa de atención en salud transgénero, el Hospital Los Magallanes de Catia sirvió de espacio para lo que significó el primer paso para un caso de operación de transgénero en nuestro país. Esta se le realizó a K. Rodríguez, de 42 años de edad, a quien se le llevó a cabo una mastectomía para extirpar los senos y una histerectomía para quitarle el útero y los ovarios. Veamos más sobre esta información. Los encargados de la operación aseguraron que esta intervención es una adecuación corporal quirúrgica que incluye otras cirugías que se les pueden ofrecer a las personas para satisfacer sus necesidades físicas y psicológicas, sin hacer la reasignación genital para cambiarle definitivamente el sexo. El paciente Carl Rodríguez deberá esperar otros 6 meses a que los médicos evalúen si califica para una reasignación y así cumplir con los protocolos de la Asociación Profesional Mundial de la Salud del Transgénero. Por otra parte, los especialistas señalaron que este programa no solo abordará el tema quirúrgico, sino la salud integral del transgénero. Acotaron que 0.1% de la población es transgénero, lo que equivale a 28.000 venezolanos en el país. Es por ello que el programa Atención en Salud a los Transgéneros está vinculado al enfoque humanístico, social y educativo con componentes tan importantes como el biológico. La salud no solo puede ser la ausencia de enfermedades, sino el complemento y existencia de un entorno positivo en lo social, educativo y emocional, como lo define la Organización Mundial para la Salud. Continuamos revisando informaciones en materia de salud. Representantes de la Organización Panamericana de la Salud en El Salvador informaron que la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública asociado a la pobreza, afectando principalmente a las personas con VIH. Agregó que el continente americano aporta 2.6% de los nuevos casos de tuberculosis en el mundo, África 26% y Asia 61%. Asimismo, subrayó que la tuberculosis y el VIH son las principales causas de muertes provocadas por enfermedades infecciosas en el mundo. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud está promoviendo la prevención para poner fin a la discriminación e impulsar la investigación que permite evitar más muertes. A pesar que se conoce bastante de la enfermedad, existen desafíos y sabiendo que es una infección curable, aún mueren personas a causa de esta enfermedad. El propósito del evento realizado en El Salvador, en donde participan médicos, enfermeras y promotores de la salud, es actualizar los conocimientos técnicos y aumentar la concienciación sobre los efectos de la tuberculosis en quienes la padecen. Por su parte, este miércoles la Organización Mundial de la Salud presentó una iniciativa global que busca reducir en un plazo de 5 años a la mitad los daños causados por errores de los medicamentos en todos los países del mundo. El nuevo plan del organismo internacional pretende corregir las debilidades en los sistemas sanitarios que conducen a errores de tratamiento farmacológico y como resultado a graves daños en la salud de los pacientes. La OMS buscará de mejorar las vías en las que los encargados de la salud prescriben, se distribuyen y se consumen los fármacos, al igual de sensibilizar a las personas sobre los riesgos asociados al uso inadecuado de los medicamentos. Explicó que tanto los trabajadores sanitarios como los pacientes pueden cometer errores como mandar, prescribir, dispensar, preparar, administrar o consumir el medicamento equivocado o la dosis errónea. Los errores de medicación causan al menos una muerte al día y provocan daños en aproximadamente 1,3 millones de personas cada año en Estados Unidos, aseguró la Organización Mundial en un informe.
Según un estudio, la mayoría de las complicaciones arteriales se vinculan con las enfermedades asintomáticas. Veamos por qué sucede esto. Los expertos explican que cuando las arterias se tapan, estas no permiten que la sangre circule con normalidad y se complique el diagnóstico. Las enfermedades asintomáticas son aquellas que no presentan ningún síntoma y hacen que las personas no se percaten que la padecen. Los expertos destacan que el chequeo anual es tan importante debido a que podría descubrirse algunos tipos de enfermedades, en la que destacan aneurisma, que ocurre cuando se presenta un ensanchamiento en las arterias por la debilidad de un vaso sanguíneo y puede resultar mortal. Glaucoma, causada por el aumento de presión en el ojo, se vuelve un padecimiento degenerativa. Hepatitis C, que trata de una infección en el hígado que puede ser mortal. Cáncer, el que ataca los pulmones, puede confundirse con una enfermedad menos delicada y es precisamente eso lo que evita que en muchos casos pueda curarse. A continuación le presentamos el siguiente servicio público que nos llega aquí a Noticias Globovisión Salud. Se solicita con carácter de urgencia para un menor de edad los siguientes medicamentos: Salbutamol pediátrico, Aloven en gotas. Las personas o instituciones que puedan colaborar lo pueden hacer comunicándose al número que tienen allí en sus pantallas: 0212-662-9059, 0212-662-9059. Es momento de realizar nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, pero antes lo vamos a dejar con una nueva entrega de Más que Salud el día de hoy, dedicada a las personas con autismo. Vamos a verlo y ya volvemos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Recuerde seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. El síndrome de Asperger es un conjunto de características mentales y conductuales. La persona afectada muestra dificultades de gravedad variable en la interacción social y en la comunicación. Es por ello que hoy en Más que Salud conocerán a la fundación que se dedica a ayudar a las personas con esta condición. Fundaspie, o Fundaspie como se escribe, es una fundación que nació en septiembre de 2012. Comenzó cuando yo conocí por casualidad, a través del diagnóstico de mi sobrino, la condición de síndrome de Asperger. Inmediatamente me vi identificado yo mismo en la condición y comencé a hacer una campaña a través de las redes sociales un año antes de ser diagnosticado yo, para dar a conocer esta condición bastante desconocida a nivel general y sobre la cual hay muchos mitos y muchas mentiras que la gente cree y que distorsionan la realidad. Comencé a hacer una campaña a través de las redes sociales para darla a conocer y para luchar contra el acoso escolar. ¿De qué manera Fundaspie ayuda a las personas con Asperger? Creando conciencia. Es necesario que los niños que no tienen la condición entiendan que lo que es diferente no hay que atacarlo, que pueden incluirlo, que pueden hacer amistades con estos niños, que pueden enseñarles, porque los niños con la condición de síndrome de Asperger pueden aprender, solamente que se les hace difícil algunos entendimientos que para los otros niños son naturales o intuitivos, pero que estos niños necesitan cierta ayuda para poder entender algunas cosas, aunque puedan ser muy inteligentes en otras cosas. ¿Cuál es el llamado que le hace Fundaspie a las personas que quieran colaborar con la fundación? Sí, hacemos un llamado a todos los entes públicos y privados a colaborar con nosotros, porque estas terapias son bastante costosas y a nosotros solos no tenemos ayuda gubernamental, se nos hace difícil pagar un año, por ejemplo, de terapia para los niños con la condición. Debido a que el presidente de la Fundación, Manuel Cedeño, también padece del síndrome de Asperger, decidió escribir un libro en donde refleja sus experiencias. En este primer volumen yo cuento las vivencias de un niño con la condición en un mundo donde esta no era conocido y donde era rechazado por los niños que percibían que este niño era distinto y muchas veces lo atacaban, lo que se llama ahora, le dicen bullying, el acoso escolar, lo atacaban por ser diferente. Entonces con este libro yo trato de crear conciencia y de que los padres entiendan en primera persona qué es lo que pueden estar sus niños sintiendo cuando no pueden expresarse. Recuerde que lo más importante es no angustiarse si su hijo padece del síndrome de Asperger. Cualquier duda o sugerencia que tenga la puede hacer a través de nuestra cuenta en Twitter, @salud_gb.
4:44 minutos de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora María Moreno Vargas. Ella es otorrinolaringólogo y el día de hoy nos va a hablar sobre respirador bucal, cuáles son esas consecuencias que están en la parte psicológica y en la salud de este paciente. Recuerde que si quiere hacerle alguna pregunta o comentario a nuestro especialista el día de hoy, comuníquese con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Bienvenida, doctora, un placer tenerla aquí con nosotros. Un placer estar aquí con ustedes. Y yo les digo, acuérdense que el ser humano está condicionado para respirar por la nariz y comer por la boca. Y les pregunto a ustedes que están en su casa, usted que me está oyendo, o uno de sus hijos, ¿tiene sus hijos al principio recién nacidos, después de nacer, después de 2 meses, empezó a tener resfriados? Usted lo sentía con obstrucción nasal, que al mamar, al succionar él se desesperaba, lloraba y después volvía a succionar intensamente. ¿Tiene usted obstrucción nasal? ¿Le dan resfriados frecuentemente? ¿Tiene las amígdalas grandes? ¿Respira con la boca abierta? ¿Babea a la almohada? ¿Ronca de noche? ¿Come muy aprisa o a veces come muy despacio o a veces siente falta del hambre? A veces tiene trastornos de audición. Usted puede ser un respirador bucal. Esto quiere decir que durante la noche es donde se ve también con mayor frecuencia a estas personas que no están respirando por la nariz, sino que lo están haciendo por la boca y esa oxigenación necesaria para nuestro cuerpo no está llegando. Disminuye la oxigenación, disminuye más o menos un 5%. Y entonces ahí te vas a sentir cansado y entonces una de las condiciones de las afectaciones psicológicas que vas a sentirte cansado, malhumorado, disperso, a veces agresivo, a veces irritable, porque varía tu oxigenación, ya no es igual y vas a tener una gran cantidad de consecuencias. Cuando se rompe esa armonía entre cómo respiras y cómo te alimentas, y ya no es un aspecto fisiológico normal, empiezas a tener una gran cantidad de consecuencias. Una de ellas es que el aire, en vez de entrar por la nariz, entra por la boca y se impiden las funciones de humidificación, de filtración. Entonces hay una cantidad de alergenos que entran y de bacterias que van a entrar y van a producir lo primero que le va a producir es una irritación en la mucosa faríngea. Es que precisamente la nariz es la encargada de filtrar todo ese oxígeno que entra a nuestro cuerpo y todas las bacterias alérgenos que puedan estar ingresando a él. Cada vez que respiramos, cada ciclo respiratorio, en cada minuto respiramos de 5 a 8 litros. Imagínate, y hay un recambio porque la respiración es un recambio entre el oxígeno y dióxido de carbono. Entonces eso no se cumple. Por lo tanto, nos vamos a sentir con una gran cantidad de alteraciones y de consecuencias. Además que la respiración, así como ustedes la ven, es coordinada y rítmicamente una gran cantidad de estructuras faciales, estructuras orbiculares, mímica, tórax, pulmón, músculos intercostales, la parte musculoesquelética, cardiovascular. Entonces imagínense todos los sistemas que están intrincados y cómo ellos van a traer consecuencias. Y las personas que presentan este tipo de respiración bucal también pueden tener un cuadro de apnea de sueño durante la noche. Claro que sí. Ahí puede haber apnea del sueño. Eso lo vemos en los adultos, que muchísimas veces y en los niños lo podemos ver, y sobre todo en los adultos, que nos levantamos asfixiados. Me falta totalmente el aire y es porque tenemos un trastorno. ¿Qué nos causa una respiración bucal? Si es un niñito, la parte posterior, las narinas están anterior y la parte posterior son las cuanas. Las cuanas deben estar libres para que pase el aire y entonces muchas veces hay una imperforación y entonces hay una membranita que está ahí y nos causa una imperforación coanal, por lo tanto no respiramos. De resto tenemos problemas alérgicos, hipertrofia de cornetes, problemas de desviación del tabique, traumatismos en los niñitos que se golpean. Ya en los más grandes tenemos poliposis, tumores, desviación del tabique, hipertrofia de cornete. En los adultos tenemos insuficiencia valvular, rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una de las principales causas. Hipertrofia amigdalina, hipertrofia de las adenoides. Acuérdense que las adenoides son unas estructuras que forman parte del sistema inmunológico y en los niños hasta los 7, 8 años después van involucionando y entonces se ponen grandes y vamos a tener una respiración. Esta es una respiración bucal
de un niño con adenoides, pero también puede ser una respiración bucal de un adulto con una obstrucción. Precisamente no hay que dejar de tener mayor cuidado a este tipo de representación de la respiración bucal, por lo que ustedes ya están nombrando. Hay muchas enfermedades que se desencadenan con respecto a este tipo de respiración, que no solamente va a afectar el proceso de cómo respiras y la sensación que da al momento de respirar por la boca, sino que todo tu cuerpo puede estar reaccionando ante todo esto. ¿Qué tenemos de síntomas? Fíjate, vamos a decir los síntomas. Primero que en los niños y a veces en los adultos es una cara alargada totalmente, porque no es una forma, sino que la cara se alarga. Vamos a tener unos ojos, una mirada pasmada, abierta, una mirada triste, con una expresión triste. Vamos a tener tos nocturna, ojeras, las narinas, que es esto, las fosas nasales, se ensanchan porque están buscando aire. Cuando se ensanchan las dos es porque la obstrucción es muy severa. Vamos a tener aumento del tercio medio de la cara. Vamos a tener alteración de los diámetros de la cara, es importantísimo. El diámetro fronto-orbitario tiene que ser igual al diámetro bucal mentoniano. ¿Okay? Si estos diámetros no están bien, entonces vamos a tener prognatismo, vamos a tener deformación de la cara, el perfil de la cara va a ser convexo, o sea que tenemos una gran cantidad de alteraciones, tos nocturna, malestares, otitis, sinusitis, disminución de la audición y hay un aumento de las secreciones en las vías aéreas. Entonces nos causan una gran cantidad de trastornos tanto en la garganta como en la nariz, como en el oído. Vamos a tener amigdalitis, no les digo cuántas. Y al tener esto, vamos a tener alteraciones también en el sistema del olfato, en el sistema de audición y en audición y olfato. Muy bien. Es importante. Nosotros nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, pero en la próxima parte estaremos hablando de cómo es ese diagnóstico, ese tratamiento, porque no solamente son esas consecuencias que se dan, sino para eso está un especialista que lo puede ayudar a recuperar su buena salud. Recuerda escribirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Ya volvemos con más. 53 minutos de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. El día de hoy hablando sobre los problemas en la respiración bucal y qué consecuencias tiene en la parte psicológica y en la salud de cada una de las personas que puedan padecerlo. Antes de continuar hablando con nuestra especialista, nos llega precisamente una pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, la tienen allí en sus pantallas. La hace Edgar Alfonso, dice lo siguiente: buenas tardes, en los casos de grillos en los oídos que no dejan dormir bien, ¿cómo tratar eso ya que en la noche se agudizan? Los zumbiditos en el oído, los piticos en el oído pueden ser de dos tipos: graves, como una mosca, como una abeja, o como unos grillitos, pueden ser agudos o graves. Es importante que usted vaya al especialista. Primero porque tiene que hacerse un examen médico y le hacen una endoscopia rígida, ven qué es lo que está pasando dentro de su oído. Se tiene que hacer una evaluación audiológica y una acufenometría que nos va a decir a qué nivel de la frecuencia auditiva está ese ruido. Y hay diferentes tipos, tenemos que hacer un diagnóstico importantísimo, tiene que hacerse exámenes de laboratorio, tenemos que descartar problemas de columna cervical si está llegando o no suficiente riego sanguíneo y consulte al especialista y él le va a dar y le va a decir qué es lo que va a pasar y cómo lo vamos a solventar. Nos llega otra pregunta a través de nuestra red social Twitter, @salud_gb. La tienen allí en sus pantallas, la hace Marina Herrera, dice: doctora, el vértigo del lado izquierdo de la cabeza, ¿a qué se deberá? ¿A qué será? El vértigo del lado izquierdo de la cabeza. Vértigo es una sintomatología, es un síntoma que está producido por una cantidad de causas. Señora, desde una anemia le puede dar un vértigo hasta un tumor. Fíjense lo complejo, problemas renales, una diabetes nos puede dar. Entonces, usted tiene que ir al especialista, tenemos que describir cuál es la sintomatología, de qué va acompañado, si viene con pitos antes de los oídos, antes del mareo, si viene después cuando rota la cabeza. Puede ser un vértigo cervical, que cuando rota la cabeza hacia la izquierda, hay un problema de insuficiencia vascular y puede tener el vértigo, pero es múltiple, las causas son múltiples. ¿Podría estar relacionado también al oído? Claro, puede estar relacionado al oído. Acuérdense que hay por tres órganos mantenemos el equilibrio: el oído interno, los músculos propioceptivos del cuello y los ojos. Entonces tenemos que buscar y distender y ver qué está pasando en esas tres estructuras.
Ok, entonces debe ir al médico, debe un diagnóstico minucioso, una consulta de vértigo o un síndrome vertiginoso, mínimo es 1 hora, 1 hora y media, para hacerse todos los descartes de qué es lo que está pasando con un estudio audiológico y si el vértigo persiste, un estudio otoneurológico, que medimos la reacción del oído con el cerebro. Muy bien, le pregunto también a la doctora Vargas lo siguiente. Buenas tardes, doctora. ¿Es normal botar sangre por la nariz frecuentemente? Si es un niño pequeñito, puede botar sangre por la nariz frecuentemente porque se toca la nariz, fastidia cuando corre, esa es la mancha de Kieselbach. Si es un adulto, puede ser que sea usted un alérgico y entonces normalmente hacemos esto, un saludo alérgico. Hay muchas secreciones. Esa mancha de Kieselbach, que es como un ovillo de lana que está en la parte anterior del tabique nasal, esa mucosa, es muy frágil y podemos sangrar. Entonces, ¿qué otra cosa puede ser? Que usted tenga un problema que sea hipertensa y entonces un sangramiento porque no está bien controlada la tensión. Y es así, nos vamos a innumerables causas, que hay que ver qué es lo que está pasando, hacemos pruebas de coagulación para descartar. Puede ser algo simple como el movimiento de la brusco de la nariz, que se puede estar rompiendo alguno de los vasos. Claro, también. de los vasitos aquí está la mucosa. Inflamación de los cornetes tampoco podría estar relacionado al sangrado. Los cornetes se pegan a la estructura del tabique nasal, la hipertrofia de los cornetes, y eso hace que si tienes moco y secreción fuerte, hace que cuando te rasques puedas sangrar. Este es el sangramiento anterior. Ese es una epistaxis anterior. Y tenemos también epistaxis posteriores y sangrantes, puede ser por un trastorno incluso de la tensión arterial y otras múltiples causas. Pero lo importante es acudir al especialista para que le pueda hacer una evaluación. Eso es importantísimo. Esto no es que es una causita y pasó. O porque usted tenga gripe, haya tenido gripe, se haya congestionado mucho la nariz y va a presentar esa sintomatología. Muy bien, tenemos otra pregunta, la hace José Moreno, @MorenoJ86. Dice lo siguiente: buenas tardes, quisiera saber sobre la operación de método de transposición del tabique. Bueno, no lo usamos como método de transposición del tabique, lo usamos simplemente como una cirugía nasal que puede ser endoscópica o simplemente una reposición septal. Y en eso consiste, dependiendo de la desviación que usted tenga, entonces consiste en disecar la mucosa nasal, a tener el tabique nasal bien disecado, ver la malformación que hay, trabajarla y extraerla y reposicionar el tabique. Igualmente se puede hacer con cirugía endoscópica o con el método habitual. El tiempo premio nos corresponde hacer nuestra última pregunta. Dice, buenas tardes, la hace Celis Huidopio. Dice, buenas tardes, buen programa. Doctora, mi hija fue operada de amígdalas y adenoides, pero aún duerme con la boca abierta. ¿Será una costumbre? Bueno, hay 3 causas que son importantes. Las causas obstructivas que ya las mencionamos, hipertrofia adenoide, una que es el mal hábito que estuvimos hablando y comentando antes de empezar el programa, son pacientes que ya se les corrigió el error, la falla, la obstrucción que tenían, pero quedan respirando con la boca abierta. Por lo tanto, hay que hacer ejercicios respiratorios. Uno de ellos es tome aire con una de las narinas y bote 10 veces y lo hacemos intercalado. Pero también puede ser que además su niña sea alérgica y va a tener una hipertrofia de cornetes a lo mejor igual porque hay una cantidad de alergenos que está respirando. Entonces hay que evaluarla, ver si no hay antecedentes alérgicos, ver si no hay algo, una desviacióncita del tabique por ahí y chequearla. Muy bien, doctora, rápidamente sus redes sociales o número telefónico. Mis números telefónicos son 04-14-3 327505, 332-7505, 0414-0212-763-4854 y @msebas con B grande, Sebas ORL. Agradecemos a la doctora María Moreno Vargas por habernos acompañado el día de hoy y habernos dado la información en esta parte de otorrinolaringología. Hemos llegado al final, 5 en punto de la tarde. Le corresponde a Tiffany Cornejo mostrarle las informaciones en materia de deportes. Nos vemos en una próxima oportunidad.